Ustedes saben, tenemos la alegría de tener como invitado en la línea telefónica a Jesús Jambrina, un amigo de este programa, profesor, investigador, autor de varios libros importantes relacionados con Cuba y con la cultura sefardí. Pero antes de retomar el diálogo con él, porque va a hablarnos ahora de un tema de especial interés para nosotros los cubanos, quiero darles las gracias a nuestro productor, que hoy es Ernesto Morales Alpizar. Me da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros, y a nuestro operador Tony Simón. Gracias, Tony, por ayudarnos a compartir estos fragmentos de música con los oyentes de Entre Nosotros. Recuerden, amigos, que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, cuando no hay pelota, que pueden continuar escribiéndonos a través de Facebook, nuestra dirección, Entre Nosotros-Martí, y pueden continuar escribiéndonos al correo electrónico entrenosotros@gmail.com o entrenosotros@gmail.com, o continuar escribiéndonos a nuestra dirección postal. Solo deben escribir en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Jesús, estábamos hablando sobre el evento que acaba de tener lugar allí en Zamora hace solo unas semanas. Además del vino, ¿a qué se dedicaban los judíos allí en Zamora? ¿Cuáles eran sus principales oficios, carreras, etcétera? Mira, si tú vas al barrio, espero que con todo lo que hemos hablado de Zamora algún día vayas. Tengo grandes deseos de visitar esa ciudad gracias a los programas que hemos hecho. Sí, cómo no. Sí. Mira, si tú vas al barrio de la Horta, que es lo que se llama, así se llama hoy la judería vieja, la antigua judería de la época de la Edad Media, vas a ver que las calles tienen nombres relacionados con oficios. Por ejemplo, herreros. Ajá. Un oficio, incluso hay documentación sobre eventos de herreros judíos. Zapatería. Uh-huh. La calle Zapatería. Los judíos practicaban este oficio desde tiempos inmemoriales, y además después, durante la época de la Inquisición, el zapatero se convirtió en un código para referirse a los rabinos. Si tú miras los casos de la Inquisición relacionados con Zamora durante el siglo XVI, uh-huh, vas a ver que muchos eran zapateros. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Incluso una de las figuras mayores de Zamora después de 1492, que fue Alfonso de Zamora, precisamente un hebraísta, un excelente hebraísta que se convirtió en 1500, al principio del siglo XVI, que era de Zamora, obviamente, y cuando él es contratado en la Universidad de Salamanca, se le contrata como hebraísta, pero su oficio era zapatero. Una cosa muy contradictoria, ¿no? Claro, porque los judíos no podían estudiar en las universidades cristianas. Uh-huh. Estudiaban en las sinagogas, pero las sinagogas no eran instituciones reconocidas, entonces, pero se reconocía el conocimiento que se impartía en las sinagogas. Ajá. Ajá. Entonces, cuando a este señor lo contratan en la universidad nada menos de Salamanca, una de las ciudades más antiguas de Europa, la primera universidad europea, pues entonces se le contrata como hebraísta, pero cuando se describe su oficio es zapatero. Entiendo. Y era de Zamora, ¿verdad? Entiendo. Entonces, sí. ¿Qué más? ¿Algún otro oficio importante? Está todo lo relacionado con el curtido de las pieles para los zapatos. Ajá. Y para todas otras prendas, ¿verdad? La calletenería, por ejemplo, que existe también en esa área. También hay calles referidas a lugares de la comunidad judía, como por ejemplo la calle de los Baños, uh-huh, ¿verdad? Y así, por ejemplo, la calle del Oro, la calle de la Plata. Qué maravilla que todo eso se haya conservado en la memoria de la ciudad, ¿no? Sí, porque son ciudades. Zamora es una ciudad que ha estado prácticamente aislada y tristemente olvidada de los centros económicos de España durante muchísimos años y siglos, se podría decir. Y eso mismo ha permitido que la ciudad conserve su trazado original de la época de la Edad Media en muchas áreas,
Y eso sucede con muchos pueblos de España también, que el olvido en que han vivido por muchos siglos, algunos de estos pueblos, ha permitido que el casco histórico, las regiones, se queden como tal, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, por ejemplo, si tú vas a un pueblo en Zamora que se llama Fermoselle, por ejemplo, que también tuvo aljama y tuvo juderías, tú verías que el pueblo es precioso, es un pueblo antiquísimo. O un pueblo como Puebla de Sanabria, otro pueblo también muy antiguo, que conserva su casco histórico casi original de la Edad Media. Entonces, y hasta cierto punto esto sucede en Zamora también, ¿verdad? Que el casco histórico, su trazado, no quiero decir las casas, porque en realidad las casas muy pocas se conservan, ¿no? Pero, por ejemplo, la muralla de la época medieval de Zamora se conserva casi completa, en mucho, no completa, pero en buena parte de la muralla, ¿verdad? Y ahora la están recuperando. O sea que hay este olvido en que ha vivido la ciudad económicamente durante tanto tiempo ha permitido que se conserven sus sitios, ¿no? Contradictoriamente. Sí, claro. Oye, acabamos de recibir un par de correos de un oyente, Luis Mario, donde voy a leer uno de ellos, donde dice: hola Orlando, qué alegría con un invitado tan especial. Yo estoy caminando hacia el judaísmo con un grupo pequeño acá en Remedios. Shalom a usted y al invitado. Envíele un saludo de todo el grupo cabalista de acá de Remedios. Dígame la página web de Jesús. Un abrazo a todos, Luis Mario. Pues shalom, Luis Mario, y espero que les vaya muy bien. ¿Cuál es tu página web otra vez para aquellos que quieran? La página web es www.zamorasefardí.com. Tú sabes que en este programa, Jesús, todos los caminos conducen a Cuba, ¿no? Roma fue una cosa a las Cubas. A las Cubas. Y yo quiero que tú... A las Cubas, a la isla, pero también a las Cubas de vino. Ah, bueno, por supuesto, sobre todo hoy. Ya tengo ganas de probar el vino zamorano. Y yo quiero que tú nos hables de unos documentos que recibiste hace muy poco del presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén. ¿Qué documentos son esos? Son unos documentos, bueno, recuerda que esta vez el Congreso siempre es internacional, pero esta vez era Zamora en la memoria sefardí, entonces hubo varias cosas que marcaron la presencia internacional. Y los documentos son unas cartas entre la comunidad sefardí cubana y el Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén entre los años 1927 y 1929. ¡Qué interesante! Son cartas, digamos, de la vida diaria de la comunidad, ¿no? ¿Y qué vínculos? ¿Eran estrechos los vínculos entre estas dos comunidades tan distantes en el espacio? ¿Esos judíos sefardíes que vivían en Cuba mantenían ese vínculo? Sí, claro, mantuvieron el vínculo todo siempre, claro. Aquí hay que hacer una aclaración muy... pero creo que es una aclaración metodológica importante, ¿ok? Porque no quiero tampoco que las personas se pierdan un poco en esto. En Cuba hay que dividir la presencia judía en dos periodos históricos muy importantes. De 1492 a 1898, bien, que es la época colonial, ¿verdad? Y a partir de 1898 hasta 1959, bueno, 3 periodos, hasta 1959, y después de 1959 hasta hoy. ¿Ok? El periodo menos conocido es el periodo colonial, porque en la época colonial no se podía decir que era judío, porque te llevaba a la Inquisición. Entonces, esa época hay que estudiarla desde el punto de vista del criptojudaísmo. Claro. Porque muchas personas que practicaban el judaísmo en esa época no podían decirlo y por lo tanto lo practicaban en secreto. Recuérdame, ¿hasta qué año estuvo vigente la Inquisición? Hasta 1800, ¿sí? primera mitad del siglo XIX. Siglo XIX, es decir, hasta ayer. Hasta ayer mismo, o sea, en términos históricos eso es un nanosegundo. Por supuesto. Entonces, y hay que decir una cosa, o sea, podemos decir que la primera persona europea que conocemos que tocó piso cubano fue un judío. Fue Luis de Torre, que era el intérprete de la expedición de Colón,
que se convirtió al cristianismo 3 días antes de subir al barco con Colón. Creo que esto lo hablamos, ¿no? Que hubo muchos que se convirtieron para poder montarse en el barco y que una tercera parte de los que vinieron con Colón eran judíos. Creo que hablamos un poquito de eso. Pero no recordaba ese detalle de que el primero que había desembarcado en Cuba era un judío, ¿no? Sí, claro, fue Luis de Torres, que era el nombre era cristiano, pero en realidad tenía su nombre judío antes de montarse con Colón en la expedición, porque no podían subir personas que no fueran conversas, que no se hubiesen convertido. Pero bueno, Colón lo enviaba a él porque era multilingüe, hablaba hebreo, hablaba aramaico, que era otro idioma antiguo, y bueno, era la persona que supuestamente, porque Colón, recuérdate que vino a las Américas en muchos sentidos, también vinieron tratando de encontrar las tribus perdidas de Israel. Eso era parte del imaginario de la época, ¿verdad? Sí. No, es que iban a encontrar con las tribus perdidas, entonces iban a poder, este hombre podía comunicarse en hebreo, ¿verdad? Entonces Luis de Torres fue la primera persona que desembarcó en Cuba, fue la primera persona que vio a un indígena cubano fumando tabaco, y fue quien trajo la información a Colón. Y las leyendas sobre Luis de Torres, en el Caribe existen hasta hoy, porque nunca se sabe si murió o si se quedó a vivir con los indígenas. Entiendo. En fin, hay muchas leyendas sobre Luis de Torres, pero la primera persona que pisó tierra cubana fue un judío. No, y como tú recordarás, también Colón llegó a pensar que habían llegado o se acercaban a Zipango, que era Japón. Es decir, exacto, eso era parte de la, o sea, él quería buscar la ruta, como hablamos, él quería buscar la ruta hacia Zipango, ¿verdad? Pero el imaginario judío de esa época y el imaginario cultural, incluso cristiano en esa época, era encontrar también las tribus vertidas de Israel. De hecho, después, en años posteriores, va a venir un judío a las Américas y va a regresar a Ámsterdam y va a hablar de las tribus perdidas, que las tribus perdidas han sido encontradas en las Américas, refiriéndose a los indígenas precisamente, ¿verdad? Y eso es un tema que es otro tema muy complejo, pero sí existió un libro en la época colonial sobre ese tema, y a los indígenas se les consideró, algún tiempo se les consideró las tribus perdidas de Israel. Algo más, háblanos de esas cartas. ¿Qué dicen estas cartas? Mira, las cartas no son muchas, son alrededor de 20 cartas, 22 cartas, y hablan de la vida. Entonces, para ubicar contextualmente, históricamente estas cartas, después de 1898, bueno, al final de la colonia ya empezaron a llegar judíos a Cuba. Ya empezaron a llegar judíos a Cuba porque, bueno, España también se abrió un poco con respecto a ese tema, y los judíos empezaron a mudarse poco a poco, se empezaron a mudar a España, y se les permitió entonces emigrar a lugares de las colonias españolas. Después de 1898, tú sabes, no podía emigrar nadie que no estuviese relacionado con España, entonces, legalmente. Pero entonces ya a partir de 1898 empiezan a llegar judíos a la isla, y la mayoría eran sefardíes. Y hoy por hoy el 65%, 70% de la población judía en Cuba, que no es mucho, o sea, digamos practicantes, es sefardí, precisamente. Por eso estas cartas son tan importantes. Por ejemplo, se cuenta, que estuvo son cartas entre el Consejo y un enviado del Consejo, un rabino que se llamaba Sabetai de Jaén. Ya te puede dar el nombre, te puede decir de dónde viene. De dónde viene, de Jaén, en España, aunque era búlgaro, aunque había nacido en Bulgaria, pero había conservado el español antiguo, el ladino, como sabemos, que se conservaron en todas las comunidades sefardíes del mundo, incluidas las de los Balcanes. Y entonces fue un enviado a Cuba para dar conferencias sobre la cultura sefardí, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es la correspondencia entre los líderes de la comunidad en Cuba en esa época, en 1928, y el Consejo, ¿verdad?
informando al Consejo de que en Cuba se iban a crear filiales de la Confederación Universal de Judíos Sefardíes, que se formaron después, porque el resto de las cartas después es informando sobre esa relación. Y bueno, se formaron filiales en La Habana, en Camagüey, en Santiago de Cuba, en Matanzas, ¿verdad? Hubo judíos sefardíes en toda la isla. Estamos en plena época de Machado. Exacto. En pleno Machadato, ¿no? 1928. Claro. 27, 28, 29. ¿Y crees que en Cuba se conservan también algunas cartas enviadas a la isla o no? Bueno, yo me imagino que aquí está la correspondencia de los dos lados. De los dos lados. Sí, de los dos lados. ¿Quién te entregó eso a ti? Háblanos de la persona. El presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén, que participó en el Congreso Internacional, el doctor Abraham Jaim. Eso es. Ajá. Y me entregó estas cartas del archivo, precisamente del archivo de Jerusalén. O sea, están en Jerusalén estas cartas. ¿Hay algo en esas cartas que nos enseñe algo sobre los cubanos, sobre los judíos cubanos de la época? ¿Qué hay en esas cartas? Sí, por supuesto. Primero, por supuesto, hay una carta muy interesante entre una familia en Matanzas que estaba pidiendo, la señora se llamaba Victoria Béjar y el esposo se llamaba Moisés Béjar, que ella se había casado en segundas nupcias con este señor y estaba pidiendo a su familia de Grecia, a la familia de su anterior esposo que le enviara su hijo, que se llamaba Joseph Badía. Joseph Badía. Badía es un apellido, yo tengo amigos que se llaman Badía en Cuba. En Miami existió un restaurante muy famoso donde se hacía un sándwich muy especial, Badía, en la calle 8, hace muchos años. Pues ahí. Pues entonces ella estaba pidiendo es la correspondencia entre estas dos familias, ¿no? Y entonces la familia en Grecia, el chico estaba en la familia, su anterior esposo era de Grecia, que también hubo muchos judíos sefardíes de Grecia que fueron a Cuba. Pero el chico estaba estudiando en Jerusalén, entonces la familia le pedía que la única manera en que el chico ya estaba estudiando en Jerusalén, que venía a continuar sus estudios, que la única manera en que ella pudiera estar cercana era si se mudaba a Jerusalén, ¿no? Entonces es muy interesante esta correspondencia porque nos habla de la vida intracomunitaria, ¿verdad? Incluso en algunos casos intrafamiliares. Y es muy interesante porque en ambos lados estas personas le pedían a esta institución que los ayudara con la familia, pero al mismo tiempo estas instituciones lo único que hacían era mandar las cartas, la información, y siempre al final había una nota que decía: nosotros no podemos interferir en los asuntos personales familiares. No, esto es muy no querían comprometerse totalmente. No querían comprometerse en ese sentido. Pero bueno, te estaba hablando del rabino Sabetay de Jaén, porque este señor, primero, fue un dramaturgo, también muy importante en ladino. Se convirtió en rabino de Argentina, precisamente en el año 1928. Después que vino a Cuba, lo mandaron a Argentina y fue rabino en Argentina por varios años. Fue rabino de la comunidad sefardí en Argentina. Pero lo más interesante de esto es que fue nombrado comendador de los judíos españoles nada más y nada menos que por Alcalá Zamora, que fue el presidente de la República Española. Claro. Como tú sabes. Mira qué interesante eso. Eso es interesantísimo, ¿no? Y es una parte de la historia, esa es la parte de la intrahistoria, que es la que me interesa a mí. A mí me interesa la intrahistoria, ¿no? Y eso es muy interesante porque este señor pasó por Cuba y visitó las diferentes comunidades y viajó por toda la isla, mantuvo una correspondencia, se convirtió en rabino de Argentina y después fue nombrado por Alcalá Zamora nada más y nada menos que comendador de los judíos sefardíes. Qué interesante. Cual esto es súper interesante, ¿verdad? Debo decirte que nuestro productor Ernesto Morales Alpizar me ha recordado a un famoso actor cubano ya fallecido en Miami, Carlos Badía. No sé si oíste hablar de él alguna vez. Y yo he recordado una actriz importante de los años 50, de los años y luego del exilio, que se llamó Ada Béjar.
Sí, claro. ¿Te recuerdas a Ada Béjar, verdad? Sí, una mujer con claro, una por supuesto, bella cara. Es decir, que esos apellidos están mezclados con nosotros y a veces no nos percatamos de que están tan cerca. No nos damos cuenta. Uh-huh. No hemos tenido ojos para eso. Efectivamente. Una pregunta, Jesús, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué vas a hacer con estas cartas? ¿Piensas hacer algo, algún ensayo o algo? Bueno, por ahora las tengo. Yo estoy trabajando ya el bichito de la curiosidad me ha entrado. Lo imagino. Con respecto a esto. Y quizás haga una publicación. Estoy en conversación con colegas. Me gustaría que las cartas estuviesen en Cuba, me imagino que estén en Cuba, si no me gustaría entregarlas a alguna comunidad en Cuba, porque creo que pertenecen a la comunidad cubana, judía cubana, claro. y bueno, me parece que es interesante, ¿no? Estas cosas son muy interesantes porque hacen una trayectoria histórica sobre la comunidad judía cubana sefardí que es muy importante. Lo sé. Jesús, gracias una vez más. Siempre nos dejas con la sensación de haberte acompañado a otros lugares, a otras épocas. De veras, muchas gracias. Pues bueno, un abrazo y shalom para todas las personas que nos escucharon en Cuba. Bien, cómo no.